Egunon. Bueno, osoko bilkurarekin hasiko gara. Gai ordenaren lehenengo puntuan, 2014 urtean egingo diren Europako legebiltzarrerako hauteskundetako mahaien zozketa. Primer punto del orden del día, sorteo mesas electorales, elecciones al Parlamento Europeo 2014. Natalia, por favor. Sí, vamos a realizar el sorteo con la aplicación proveniente desde la Oficina de Mesa Electoral. Ya sabéis que tenemos 9 mesas electorales. Elegimos un presidente titular por mesa y un primer vocal y un segundo vocal, y la ley obliga en el sorteo a reelegir 2 suplentes por cada uno de los titulares. No obstante, el programa informático permite elegir hasta 3 suplentes, aunque ahora no aparezcan ni se vayan diciendo, para el caso de que, como alguna vez ha ocurrido, finalmente, entre las recusaciones y gente que nos ha conseguido identificar, tengamos que realizar un sorteo. Lo único que los datos no aparecen, quedan guardados en el programa. Si os parece correcto, hacemos con 3 suplentes. Vale. Diciendo, voy descartando primero el distrito 1 y luego el distrito 2, ya sé que tenemos 2 distritos. El distrito 1, sección 1, mesa. Presidente, Juan José Ducar Martínez. El primer presidente suplente, José Ignacio Aguirre Zavala. El segundo presidente suplente, Laura Aldasoro Gómez. Vocal primero, Lourdes Berasaluce Trasviña. Primer vocal suplente, Cristina Aparicio Velasco. Y segundo vocal suplente, José Fernández Alonso. Ahora pasaríamos al distrito 1, sección 1, mesa B. Vocal segundo. José Ramón Ajas Palacio. El primer suplente del segundo vocal, Mercedes Gracia Castresana, y el segundo suplente del segundo vocal, Francisco Delgado Jurado. Ahora sí que pasamos a la mesa B. El presidente titular, Crisanto Miguel Santamaría Ibarra. El primer suplente del presidente, Miren Yosune Loizaga Díaz. El segundo suplente del presidente, Ana María Yarritu Rodríguez. Primer vocal titular, Juan Luis Lambarri. Primer suplente del primer vocal, Kelcha Sarachaga Álvarez. Y el segundo suplente del primer vocal, Irene Ruiz La Reina. Segundo vocal titular, José Manuel Arcano Barcino. Primer suplente del segundo vocal, Nieves Villena Corcovado. Y el segundo suplente del segundo vocal, María Coral Zulueta Rodríguez. Pasamos dentro del distrito 1 a la sección 2, que es única. El presidente titular, Ivonne Pacho Quero. El primer suplente del presidente, Ana María Acasuso Fernández. Y el segundo suplente del presidente, Galder Munsuri Azcúnaga. Primer vocal titular, Cristina Sáez Aduri. Primer suplente del primer vocal, María Jesús Gutiérrez González. Y segundo suplente del primer vocal, María José Gutiérrez Ramón. Segundo vocal titular, Juan Ignacio Ariño Novales. Primer suplente del segundo vocal, Juan Carlos Bilbao Ariño. Y segundo suplente del segundo vocal, José Enrique Jimeno López. Dentro del distrito 1, sección tercera, mesa. Presidente. Presidente primero, Susana Bona Velar. El primer suplente del presidente, Luis María García Gutiérrez. Y el segundo suplente del presidente, Ichaso Bari Espinosa. Primer vocal titular, Olga Hurtado Gómez. El primer suplente del primer vocal, Nagore Irigoyen Setién. Y el segundo suplente del primer vocal, José Luis González Reyero. Segundo vocal titular, Enrique José Cantelli Flores. El segundo suplente del primer vocal, Alberto Grijalva Ledantes. Y el segundo suplente del segundo vocal, Aarón Blanco López. Distrito 1, sección tercera, mesa B.
Presidente titular: Marta Pérez Curjo. Primer suplente del presidente: Javier Felipe Santiago Rosales. Segundo suplente del presidente: Esther López Ortega. Primer vocal titular: Carlos Ramírez Muñoz. Primer suplente del primer vocal: Unai Pérez Boada. Y segundo suplente del primer vocal: Begoña Pernilla Arecheverra. Vocal segundo titular: Alba Pérez Puente. Primer suplente del segundo vocal: Noelia Machín González. Y segundo suplente del segundo vocal: Mercedes Linares Alonso. Distrito 1, sección cuarta, mesa. Presidente titular: José Antonio González Cuena. Primer suplente del presidente: María Virginia Gutiérrez Bonechea. Y segundo suplente del presidente: Andoni Iztueta Villar. Primer vocal titular: María Teresa Blázquez Alonso. Primer suplente del primer vocal: Felicidad Castellanos González. Y segundo suplente del primer vocal: Julia Bau Rubio. Segundo vocal titular: Luz María Delgado Valiente. Primer suplente del segundo vocal: Laura Eladio Marcos. Y segundo suplente del segundo vocal: Amaya Galarza Pardo. Distrito 1, sección cuarta, mesa B. Presidente titular: Victoriano Zulueta Arroyosa. Primer suplente del presidente: Federico Zubiao Aldal. Y segundo suplente del presidente: Patricia Zavala Erice. El primer vocal titular: Francisco López Beltrán. El primer suplente del primer vocal: María Esther Leicea Bilbao. Y el segundo suplente del primer vocal: Natalia Llarena González. El vocal segundo titular: Pilar Palacio Baldazo. Primer suplente del segundo vocal: Francisco Javier Pagazo Tundúa Mézaga. Y segundo suplente del segundo vocal: María Felicidad Zulueta Otegui. Y ahora ya pasamos al distrito 2 de las mesas de Aranguren. La sección primera, mesa. Presidente: John Andoni Alonso Ruiz. Primer suplente del presidente: Itziar Gutiérrez Vegas. El segundo suplente del presidente: Nerea García Luengas. El primer vocal titular: Soledad García Gutiérrez. El primer suplente del primer vocal: José Luis Gómez González. Y el segundo suplente del primer vocal: Juan José Bonachea Gutiérrez. El vocal segundo titular: Juan Antonio Echeverría Álvarez. El primer suplente del segundo vocal: segundo Gregorio Hernández Cimarra. Y el segundo suplente del segundo vocal: Eva Gallego Manisio. Y por último nos quedan el distrito 2, la sección 1, la mesa B. Presidente: María José Zavala Ortega. El primer suplente del presidente: Remigio Velasco Sainz Maza. El segundo suplente del presidente: Patricia Naharro Rodríguez. Vocal titular primero: Antonia López González. El primer suplente del primer vocal: Rubén Nogues Gómez. Y el segundo suplente del primer vocal: Jorge Sánchez Blanco. El segundo vocal titular: Fernando de la Orden Molina. El segundo suplente del primer vocal: Iker Sánchez Fernández. Y el segundo suplente del segundo vocal: Clara Isabel Rubio Nieto. Vale. Bueno, quizás ha habido un tema de procedimiento que quizás no he hecho bien, y es que antes de empezar con el primer punto del día, creo que lo correcto hubiera sido hacer un comentario sobre los puntos 5 y 6 que estaban incluidos en el orden del día. Concretamente, se trata de anular los puntos del orden del día 5 y 6. Voy a explicar por qué. En estos puntos del orden del día se trataba de dar cuenta de unos derechos, de unos decretos, perdón. Uno de los decretos era para anular derechos de cobro por un valor global de cerca de 100.000 euros. Estos derechos de cobros vienen a querer decir que dentro de la contabilidad del ayuntamiento se esperaba ingresar unos dineros cobrando de ciertas empresas o particulares, y que mediante ese decreto renunciábamos a ese derecho de cobro. Estos ajustes se hacían tradicionalmente, hasta donde
se me ha transmitido se ha hecho siempre en la aprobación de la cuenta general del ejercicio mediante un informe de intervención que se elevaba a pleno. Desde intervención se ha considerado este año cambiar esta praxis por ser más correcta la aprobación por decreto de alcaldía y su inclusión posterior en la liquidación. En este sentido ha habido una falta de coordinación porque se han metido estos puntos en el orden del día sin estar firmados esos decretos. Cuando a mí se me ha pasado ese decreto a firma y tengo que poner mi firma para renunciar a cobrar 100.000 euros, pues considero que necesito más información y que necesito un informe más completo de por qué razón cada uno de estos importes renunciamos a su cobro. Por esa razón no he firmado el decreto y por esa razón no se puede dar cuenta de la firma del decreto, que lo firmaré cuando tengamos un informe explicando por qué podemos o debemos renunciar al cobro de esos dineros, porque estamos hablando de unos derechos de cobro de 100.000 euros. Por tanto, hasta tener ese informe y que se firme ese decreto, decidimos retirar del orden del día el punto 5 y el punto 6 y, coherentemente con lo mismo, anulamos también el punto 7, en el que se trataba de dar cuenta de la liquidación del ejercicio 2013, ya que en esa liquidación estaba incluida la anulación de los derechos de cobro de los puntos anteriores. Por lo tanto, hay que rehacer esa liquidación o resolver esta cuestión antes de dar cuenta en pleno de lo mismo. Creo que lo suyo es que hubiera dicho esto antes de empezar el primer punto del orden del día, pero queda dicho.